Desde RTV.0, colaborando con UDP Madrid, nos hacemos eco de las charlas realizadas sobre residencias, el maltrato irreparable y la justicia que no llega. Ponente: Miguel Vázquez, presidente de Platigmare. Planteamientos de las familias de personas en residencias y de quienes siguen en residencias, después de pasar la sensación de abandono derivada de la inasistencia en el COVID. Miguel, te toca. Miguel es presidente de Platigmare. Platigmare en su web, en su página web, dice que surge de la desprotección en que se encuentran nuestros mayores en defensa de los mismos y en su dignidad. Pero yo te voy a hacer una información para que me digas qué opinas. El responsable de las residencias de Madrid, del que dependen 24 residencias públicas, 25, dijo el otro día, esto sale en público el 14 de febrero de este año, dijo ante un señor, un anciano, que por un problema de alimentación había perdido 14 kilos, él dijo que estaba en su peso ideal. ¿Qué está pasando en las residencias? ¿Cómo vive la gente después de este tsunami que ha ocurrido? ¿Cómo se vive? ¿Qué está pasando? Pues en las residencias está pasando lo mismo que pasaba antes del tsunami. Porque, bueno, evidentemente esas declaraciones del responsable de 25 residencias públicas pues demuestran, pues eso, no sé si es edadismo, pero sí es un desprecio casi absoluto a cuál pueda ser la situación. Que, por cierto, este hombre, y aquí hay algunas compañeras que podrán ratificarlo, le conocimos cuando recién nombrado gerente de Lamas y tenía menos peso de lo que tiene ahora. O sea que él sí ha engordado. Los que no han engordado son las personas mayores. Y, por cierto, a este hombre le hemos solicitado una entrevista para ver la situación de las residencias públicas en el mes de diciembre, el 19 de diciembre de 2022, y todavía no ha dicho ni pío. Es decir, que en una residencia pública se tarda menos tiempo en adelgazar 14 kilos que te reciba el responsable para tratar de los problemas que existen. Bueno, pues la situación en las residencias, os podéis imaginar que después de lo que pasó con la pandemia, pues ha sido devastadora. Devastadora porque se ha sufrido mucho, tanto por parte de los residentes, fundamentalmente, como por parte de las familias, por supuesto. Se ha sufrido enormemente toda esa situación. Ha sido una situación de impotencia, de incredulidad, en muchos casos una situación de mucho sufrimiento que resulta difícil expresarlo con palabras. Pero nosotros, cuando contactó con nosotros el Gobierno de la Nación para que formáramos parte de la mesa de diálogo civil, pues le planteamos precisamente este problema, el problema de la situación que existía en las residencias por parte de los residentes, que habían tenido que ver pues cómo compañeros fallecían, no solamente compañeros, sino esposas, maridos, en fin, compañeros de la residencia. Y se comprometieron a hacer un estudio de cuáles, para evaluar las secuelas físicas y psíquicas de la pandemia y los confinamientos, lo que podía haber producido. Bueno, pues después dimitió Uxó, que era la persona que contactó con nosotros. No sabemos ahora cómo estará la situación, pero quiero pensar que lo van a hacer, porque creo que es importante que se hiciera ese tipo de estudio. Y bueno, se va a hablar más por parte del compañero abogado Francisco de cuál es la situación, pero las familias lo que quieren es verdad, justicia y reparación. Y entonces a nosotros nos surgen muchas preguntas. O sea, nos parece muy bien, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional haya establecido una discusión jurídica de mucho calado, con mucha fineza, y haya discutido si con el estado de alarma se había limitado la libertad de circulación o se había suspendido la libertad de circulación. Y con tanta fineza ha habido esa discusión jurídica que al final han llegado a la conclusión de que se había suspendido la libertad de circulación y que por lo tanto el estado de alarma era
era inconstitucional. Y la pandemia para ellos no significó absolutamente nada, una pandemia y un estado de alarma que salvó miles de vidas durante la pandemia. Para ellos la pandemia no fue suficientemente importante como para justificar un estado de alarma, porque según ellos se había suspendido la libertad de circulación y no limitado. Bien, pues los tribunales ordinarios resulta que ahora están empezando muchos de ellos, pero ya ha habido algunos que han archivado, y la Fiscalía. Cuando se trata de discutir o de analizar si esos protocolos de no derivación han podido ocasionar miles de fallecimientos, resulta que para los tribunales y los juzgados ordinarios la pandemia fue suficiente justificación como para que se pudieran dictar esos protocolos que han podido ocasionar miles de muertos. Entonces, claro, esas cuestiones llaman poderosamente y mucho la atención. Y luego, por otro lado, claro, querríamos saber qué piensan los tribunales de algo que ha comentado Alberto Reyero, que por cierto siempre se lo reconozco y creo que es de justicia reconocérselo, su honradez cuando ha estado como consejero de políticas sociales, su honradez cuando ha dimitido y su honradez precisamente para no seguir aguantando lo que estaba aguantando. El libro es espeluznante y es muy clarividente de lo que están dispuestos a hacer esta gente que está mandando a la Comunidad de Madrid con tal de mantener el poder, que son capaces de levantar bulos, de mentir descaradamente, de hacer lo que tengan que hacer con tal de seguir manteniéndose en el poder. Bueno, pues también querríamos saber, o sea, por qué razón, mientras que se dictaban protocolos de no derivación a hospitales para que no se atendiera a los residentes de los hospitales, y al mismo tiempo no se establecían, no se utilizaban las posibilidades que daban las órdenes del Ministerio de Sanidad para coger el personal sanitario y llevarlo a las residencias para atender a los residentes. ¿Por qué razón, por un lado, se evita la derivación a los hospitales y por otro lado no se les atiende en las residencias? Y eso no tiene ningún tipo de responsabilidad penal. Es que nos gustaría saber, porque claro, ahí hay una figura que se llama dolo eventual, que es evidente. O sea, si tú no los derivas a los hospitales para poder cuidarlos y no empleas las posibilidades que te da el Ministerio de Sanidad para coger al personal sanitario de atención primaria y llevarlo a las residencias, pues les estás condenando a morir. Porque eso no tiene ningún tipo de responsabilidad. Serían cuestiones que nos gustaría que nos aclararan los tribunales, porque bueno, si hay cuestiones jurídicas, pues yo me imagino que las familias lo que quieren es tener una explicación de si ha habido o no ha habido responsabilidades y por qué sí o por qué no, porque hasta ahora no las está habiendo ese tipo de explicaciones. Pero el tema está en los tribunales tendrán la decisión que tengan que tener. Una vez que están los tribunales, poco más se puede hacer, pero sí hay, además, y lo ha dicho también Alberto, una responsabilidad política evidente. O sea, los que dictaron esos protocolos y impidieron ese derecho a la salud y no utilizaron todos los medios de que disponían para curar a los residentes, tienen una responsabilidad política que yo creo que a algo habremos fallado como sociedad, porque no hemos sido capaces de hacérselo pagar. Ha habido elecciones en el año 2021 y Ayuso ha salido con más mayoría. O sea, si nos tuviéramos que examinar como sociedad, habríamos suspendido. Esperemos que eso sea en los exámenes de junio y que ahora en los exámenes de septiembre, que será en este mes de mayo, seamos capaces de dar un poco la vuelta a la tortilla y que efectivamente esa responsabilidad política se pague por parte de los que hicieron pues lo que hicieron con las residencias, que fue simplemente porque eran mayores, no querían atenderlos y pasaron olímpicamente de los mismos. Pero como decía, la situación era una situación que venía ya de atrás. O sea, en las residencias lo que ocurre es que se ha convertido en un negocio. Entonces, como se ha convertido en un negocio, pues ahí lo que menos importa es la atención a los mayores. Y lo que más importa es el beneficio económico de las empresas. En la Comunidad de Madrid, más del 92% de las residencias están en manos privadas. Están en manos privadas y claro, para que estén en manos privadas, pues se les tiene que garantizar ese negocio. Y hay tres pilares fundamentales mediante los cuales se garantiza el negocio. El primer pilar es el de las ratios de personal.
Es clamoroso la opinión por parte de todas las familias de que falta personal en las residencias. Claro que falta personal. Falta personal porque precisamente la falta de personal es uno de los pilares en los que se basa el negocio. Nosotros, desde que existimos, eso lo detectamos desde un principio, que estaban mal establecidas las ratios de personal. Y ya dijimos que las ratios de personal se tenían que establecer por categorías o puestos de trabajo y por turnos. Y ahora mismo lo que hay no es eso. Necesitaría que pusieras... estos son los ratios de atención, Estos son los ratios de las residencias de titularidad pública y gestión pública. Aquí pone de primer nivel, atención directa. Bueno, nosotros dijimos que tenían que ser los ratios por turnos, por puestos de trabajo y categorías, y algo se ha avanzado, pues porque anteriormente, los ratios que había en el año 90, desde el año 90, los ratios que había en las residencias que son 100% privadas, que son 410 residencias, que seguramente serán ahora más. En Madrid habrá aproximadamente unas 500 residencias, de las cuales solamente 65 son de titularidad pública. El resto son todas privadas. Pues todas las residencias de titularidad privada que no tengan plazas concertadas tenían unas ratios de personal para los usuarios asistidos del 0,35. Y estas ratios de personal del 0,35, lo que mide la ratio de personal es el número de trabajadores que hay por residente. O sea, serían 0,35 trabajadores por residente. Pero en esos 0,35 cuentan desde el director hasta el jardinero. Contaban en el año 90, desde el director hasta el jardinero. Por eso nosotros, cuando dijimos que tendrían que establecerse las ratios por turnos, por puestos de trabajo, por categorías, lo que queríamos era que realmente se distinguiera, que no es lo mismo que haya un jardinero para atender a un residente, que haya una gerocultora, que haya un enfermero, que haya un médico. Bien, a partir de ahí ha habido avances. Ha habido avances en la Comunidad de Madrid. En el Acuerdo Marco del 2017 ya se establecían ratios por gerocultoras y se establecían ratios por el resto de personal de atención directa. En el Acuerdo de Acreditación que ha establecido el Gobierno de la Nación ahora mismo, también se establecen ratios de atención directa de primer nivel, que serían las de las gerocultoras o similares, y ratios de atención directa de segundo nivel, que contemplarían las gerocultoras, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los médicos, los enfermeros, etc. Bien, las ratios estas, lo que establecen en primer lugar, no estamos de acuerdo con ellas, aunque se hayan aumentado. ¿Por qué razón? Pues por una razón muy sencilla. Porque cuando se habla de 0,33, un ratio de 0,33, no se está hablando de que haya 33 trabajadores en el turno de mañana, 33 trabajadores gerocultores en el turno de tarde y 33 trabajadores gerocultores en el turno de noche. Porque los 33 trabajadores no están las 24 horas del día. Se está hablando de 33 trabajadores que hay que dividir entre 3 turnos. En realidad, la ratio no es del 0,33, es del 0,14. Porque los residentes están todos las 24 horas del día, mañana, tarde y noche, pero los trabajadores no. Tienen 8 horas o 7 horas y media de trabajo y por lo tanto no son 33, son 33 dividido por 3. ¿Por qué razón, además, no estamos de acuerdo con este tipo de ratios? Porque en realidad ese 0,33 es el personal equivalente. Es decir, es el personal que se necesita para tener una presencia física de gerocultores inferior a esa ratio de personal. Por ejemplo, las residencias privadas que están suscritas al Acuerdo Marco, que eran 111 en el año 2017, ese 0,33 era, o sea, esos 33 trabajadores eran para asegurar
una presencia física de 25 gerocultores. Por lo tanto, no es que haya 33 trabajadores para atender a 100 residentes, sino para garantizar una presencia física durante las 24 horas del día y los 365 días del año de 25 personas. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de establecer las ratios. Y además no estamos de acuerdo con esa forma de establecer las ratios porque ese 0,33 o esos 33 trabajadores que salen para garantizar una presencia diaria durante los 365 días del año de 25 gerocultores no tienen en cuenta, entre otras cosas, que yo creo que hay más cosas, pero entre otras cosas no tienen en cuenta la media de bajas por enfermedad que se produce en las categorías de los trabajadores que atienden a las personas mayores y que según el director general de atención a la mayoría de la dependencia es de un 10%. Entonces, si no se tienen en cuenta esa media de bajas, si no se tienen en cuenta, que yo creo que no se tienen en cuenta, los 14 festivos que hay al año, pues entonces está claro que nunca se va a conseguir que estén esos 25 trabajadores de presencia física que se necesitan. Y claro, nosotros hemos echado cálculos. Trato de resumir, porque es que claro, esto nos llevaría, hemos tenido hace poco una jornada sobre ratios de personal que nos tiramos 3 horas y claro, tengo que resumir al máximo. Nosotros hemos hecho una propuesta en la Mesa de Diálogo Civil al Gobierno de la Nación, porque el Gobierno de la Nación, en el acuerdo de acreditación, para el año 2030 plantea una ratio de 0,43 de gerocultoras, simplemente. Estamos hablando de gerocultoras para no liarnos más. De gerocultoras simplemente. Entonces, 43 gerocultoras, ya digo, no son 43 gerocultoras por la mañana, por la tarde y por la noche, sino que son 43 gerocultoras a distribuir en las 24 horas del día. Hay que distribuirlas en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esas 43 gerocultoras, además, será para garantizar un número de gerocultoras de presencia física que es inferior a esas 43. Nosotros hemos hecho una propuesta porque consideramos que las ratios de personal ahora mismo, si veis, aquí tenemos las ratios de personal de las residencias de titularidad pública y gestión privada. Pues es que no hay ningún criterio, o sea, ¿por qué razón hay residencias con 140 plazas y tienen ratios diferentes, un 0,3 o un 0,31? O de 220, como por ejemplo Peñuelas, y tiene una ratio de ejecutoras de 0,34 y otra con 220 de la Sierra Madrid tiene una ratio de ejecutoras de 0,39 y otra como por ejemplo el Parque de los Reyes de Leganés tiene una ratio de ejecutoras también de 0,39. O sea, no hay ningún criterio, porque tendría que haber, digamos que, tendría que haber un tiempo mínimo de atención en todas las residencias y que luego cada residencia tuviera pues, el número de personal que fuera necesario, pero tendría que haber un tiempo mínimo de atención. Ese tiempo mínimo nosotros hemos calculado que tendrían que ser de 5 horas de atención diaria, distribuidas en 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde y 1 por la noche, y eso nos daba a nosotros una ratio de gerocultoras de 1,13. El 1,13 a 0,43 creo que la diferencia es bastante importante. Y eso para tener una atención mínima. El otro pilar en el que se basa el negocio de las residencias es la falta de control. Y la falta de control es evidente. O sea, no solamente es que haya pocos inspectores, es que no hay órganos de representación en las residencias en los que pudieran estar las familias. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto desde enero del 2020, y se lo entregamos cuando estaba Alberto Reyero de consejero de Políticas Sociales, la creación de consejos de residentes con participación de las familias y con participación de los residentes, un 60% de los residentes y un 40% de las familias. 2 colegios electorales, uno para los residentes y otro para los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. De la misma manera que en los colegios existen los consejos escolares y hay representación de los alumnos y hay representación de los padres y las madres de los alumnos. Porque eso sería una cuestión importante. Pero claro, hay algo, pero ese algo siempre tiene una barrera importantísima, que son las residencias de titularidad privada 100%. Ese algo, que son consejos de residentes o de usuarios, solamente pueden existir en las residencias de titularidad pública, sean de gestión pública o de gestión privada, o las residencias de titularidad privada que tengan plazas concertadas. Claro,
cuando se entra en una residencia se tienen menos derechos que cualquier ciudadano. Por ejemplo, y lo hemos dicho, lo ha dicho antes Alberto Reyero, el derecho a la salud, el derecho a la asistencia sanitaria. Los servicios médicos en las residencias son complementarios, sin embargo, se convierten en sustitutivos de los servicios del Servicio Nacional de Salud. Eso no puede ser. O sea, tienen derecho a ser atendidos en el Servicio Nacional de Salud. Nosotros tenemos una propuesta que vamos a discutir con las organizaciones médicas, con las asociaciones médicas oportunas, porque queremos que haya médicos y enfermeras de la Seguridad Social cuyos únicos pacientes sean los pacientes de las residencias, los residentes. Y creemos que es algo totalmente asumible desde el punto de vista presupuestario. Y además, en la residencia pues, ocurren escándalos como los que hemos visto recientemente, pues, por ejemplo, en el caso de los vidrios, hace pocos días, en el que se ha expulsado a una residente precisamente porque resultaba molesta. Bueno, eso ya sucedió en el año 2021 en la residencia de los Nogales Hortaleza con plazas concertadas. Se expulsa a una mujer porque resulta molesta. Existía en la Comunidad de Madrid, en la Ley 11/2002, un artículo, el artículo 14, que decía que una vez que estabas en una plaza, ese derecho a estar en la plaza solo podía verse limitado mediante la resolución administrativa o judicial. Bueno, pues como ese artículo daba problemas, ya se han quitado el problema. En la nueva Ley de Servicios Sociales, vigente desde enero de este año, han eliminado ese derecho en la Comunidad de Madrid. Ya no tienes derecho a estar en una plaza residencial y que solamente se te pueda limitar ese derecho mediante resolución administrativa o judicial. Ese derecho existía para las residencias, para todas las residencias, pero sobre todo para las residencias privadas. Y quiero decir, sobre todo para las residencias privadas, porque una plaza pública la tienes mediante una resolución administrativa. Si te la quieren quitar, tiene que ser mediante otra resolución administrativa. Pero una plaza privada, si te la querían quitar, pues tendrían que hacer lo mismo que se hace cuando un inquilino no paga el alquiler de una casa, que se recurre al juez y el juez dice si tienes o no tienes razón para echarlo. Bueno, pues eso ya se lo han cargado. Ahora mismo ese derecho ya no existe. Encarar sobre los vidrios han hecho exactamente lo mismo y esta mujer ha aguantado. El tema está en Fiscalía también, pero la están presionando y no va a tener más remedio que el día 9 de marzo irse de la plaza de encarar sobre los vidrios a una plaza pública que hemos conseguido que le ofreciera. Pero quiere esto decir que se tienen menos derechos. No existe el derecho de reunión ni existe el derecho de asociación en las residencias. Eso es impensable. Entonces, claro, el otro pilar en el que se basa el negocio de las residencias es que existe una oferta inferior a la demanda. Y además una oferta inferior a la demanda con una desproporción entre lo público y lo privado tremendo. Por lo que antes os he dicho, en la Comunidad de Madrid más del 92% de las residencias están en manos privadas. Sean de titularidad pública, con gestión privada, o sean de titularidad privada. Entonces, claro, eso, ¿qué habría que hacer? Habría que reequilibrar mediante planes de creación de residencias públicas en todas las comunidades autónomas. Pues eso prácticamente os puedo asegurar que no existe casi en ninguna. Bueno, yo no sé si, claro, seguiría hablando, porque es que, ¿cuáles son las expectativas? Porque yo no quiero parecer que soy pesimista, yo soy optimista. Expectativas son importantes. El nuevo acuerdo de acreditación del gobierno establece, digamos, que toma una serie de medidas, aunque no sean tan avanzadas como nosotros querríamos, sobre todo en el tema de las ratios, son totalmente insuficientes, pero sí da pasos en la buena dirección, da pasos en la dirección de cambiar el modelo de residencias. Ahí se establecen cuestiones tan importantes como que las residencias a partir de ahora no pueden tener más de 120 plazas. No pueden ser las que se edifiquen, no pueden ser más de 120 plazas, que es una cuestión importante, porque las macroresidencias significan no atender a las personas, no tener en cuenta cuáles son sus necesidades, sino atenderlas como un número y atenderlas como se está atendiendo actualmente, en general, como si fuera un sistema cuartelario esto. Entonces, unidades de convivencia de no más de 15 personas, con un ambiente hogareño, fin de todo tipo de sujeciones, plan personalizado de apoyos, fin del aislamiento físico y social de las residencias y los residentes, que las residencias estén en los barrios, en los sitios donde puedan ir precisamente los vecinos del barrio a esa residencia y no que les manden
a alguien que vive en la de Salavilla que le manden a calar sobre los vidrios a una residencia porque no existen plazas públicas suficientes. Un mayor nivel de coordinación sociosanitaria entre lo que es la seguridad social y los servicios médicos de las residencias, que sean realmente complementarios y no sustitutivos de los mismos. Protocolos de maltratos. Bien, esas son cosas que van en la buena dirección. Bueno, ahora mismo ese acuerdo de acreditación, hay muchas comunidades autónomas, todas las del PP y una del PSOE, la de Sánchez Paje, de García Paje, que se han opuesto a ellas. Y se han opuesto a ellas no porque vayan a crear un modelo alternativo, sino porque quieren seguir con el mismo modelo. Y eso no lo podemos consentir ni lo debemos consentir. Seguramente tendremos que acudir a movilizaciones para que realmente se adhieran a este acuerdo, porque además es que hay fondos de Next Generation, de los fondos europeos, que se van a perder, y si se pierden esos fondos europeos en las comunidades autónomas porque los gobiernos están dispuestos a condicionarlo a que se adhieran a esa acuerdo de acreditación y a que tomen este tipo de medidas caminando en la dirección de cambiar el modelo de residencias, si se pierden esos fondos europeos, los que los van a padecer son los residentes, no van a ser los responsables políticos. Entonces, entendemos que, bueno, pues que se está avanzando, aunque haya mucho por andar y mucho por recorrer, pero que indudablemente tenemos que seguir ahí porque no tenemos más remedio, porque el servicio residencial va a seguir siendo necesario durante mucho tiempo, aunque se quiera por parte del gobierno potenciar la ayuda a domicilio, pero llega un momento en que no se puede seguir en el domicilio, y además es que hay domicilios en los que no se puede atender porque se vive hacinadamente y porque no reúnen las condiciones adecuadas como para poder atender a una persona como se puede atender en una residencia como es debido. Así que, bueno, pues esa es la situación, por eso es por lo que estamos luchando, para cambiar y para que realmente haya otro modelo de residencias en la Comunidad de Madrid y a nivel estatal, porque formamos parte de una plataforma estatal de residencias que agrupa a más de 12 comunidades autónomas. Muchas gracias, Miguel. Punto